Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Espero que nadie de ustedes o sus familias se haya infectado o haya tenido problemas de salud con esta pandemia que estamos viviendo, pero pues tenemos que la vida tiene que continuar y nosotros tenemos que seguir adelante. La Facultad de Contaduría y Administración sigue trabajando a distancia, pero seguimos trabajando. Vamos a tocar el día de hoy un tema que es la reforma del impuesto a la renta, pero no voy a revisarla completa, voy a revisar el tema más importante o más trascendente o más grande, podría yo decir, de la reforma fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Para ello, su servidor, Salvador Rotero Banel, buscó a uno de los mejores especialistas, déjenme corregir, yo creo que es el mejor especialista en México en materia de donatarias autorizadas, es el licenciado y especialista fiscal Pablo Alejandro Limón Mestre. Él es especialista en fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, mi querido Salvador Rotter Aubanel. Quiero decirte que estoy transmitiendo desde el planeta Tierra, que el Señor todavía no nos llama a cuentas. El COVID no nos ha venido a tocar la puerta, afortunadamente, y aquí seguimos luchando y amaneciendo con toda la alegría del mundo. Así es, empezamos un año y este año lo empezamos con reformas fiscales como ya es costumbre, pero el año pasado fue un año, en diciembre fue un año con muchas publicaciones de modificaciones. Vamos a tardar un rato en revisar todas estas reformas, pero ¿qué te parece, Pablo, si antes de empezar con el tema vamos a un pequeño corte de cuentas claras y empezamos a desarrollar nuestro tema? ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El 8 de septiembre de 2020, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión el paquete económico para el año 2021, que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y modificaciones a diversos ordenamientos fiscales. Las reformas fiscales propuestas son de carácter evidentemente técnico, tendientes a fortalecer las facultades de las autoridades fiscales para recaudar impuestos mediante el uso de herramientas tecnológicas. Es importante comentar que hasta el momento el Ejecutivo ha respetado el compromiso de no introducir o aumentar impuestos. Durante la pandemia ha disminuido el consumo y, por lo tanto, la recaudación del impuesto al valor agregado, y seguramente también disminuirá la recaudación en el impuesto sobre la renta, ya que muchas empresas declararán utilidades menores a periodos anteriores y en muchos casos pérdidas por el ejercicio que concluyó en diciembre de 2020. Fuente: Código Fiscal de la Federación y KPMG México. Pablo, empecemos si quieres con el tema. ¿Qué fue lo que pasó en la ley del impuesto sobre la renta para las donatarias? ¿Hay reformas de impacto? ¿Hay reformas que beneficien a las donatarias? ¿O más bien la reforma es más para disminuirlas, para controlarlas? ¿Cuál es tu opinión sobre la reforma? Mi opinión es que esta reforma, al igual como se anunció al principio de este mandato presidencial, no iba a haber un aumento en los impuestos, pero sin embargo sí ha habido un aumento en el control, en la evasión fiscal, en las situaciones que podrían afectar al público en general, por así decirlo. Sin embargo, la reforma que se está aplicando al régimen de donatarias es una reforma muy severa, que no la vemos incluso en el régimen de las empresas productivas, las empresas mercantiles. Para tal efecto me gustaría hacer una introducción, si me lo permite, Salvador. Adelante. Para todos los radioescuchas, ¿qué se entiende por todas estas empresas o entidades no lucrativas, las donatarias autorizadas? Es decir, las donatarias autorizadas son un régimen que está dentro del título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tiene un régimen de excepción, y este régimen de excepción hace que solamente si caes con los requisitos que ahí se establecen, podrás tú estar tributando bajo el mismo régimen. De otra manera, tendrás que estar en el régimen del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, a ver, déjame... Título,
Sí, déjame entenderte. ¿Quiere decir que este régimen es que este tipo de personas no causan el impuesto sobre la renta? No tienen que pagar el 30% de su, déjame ponerlo entre comillas, utilidad, y que solamente si cometen algunas infracciones tendrían que pagar el impuesto sobre la renta. Es correcto. Solamente cuando, no necesariamente infracciones, cuando caes en ciertas situaciones de excepción, debería de estar pagando el impuesto sobre la renta. De otra manera no lo paga. Ahora, habrá quien se espante, ¿verdad? Alguien que no conozca el régimen y diga, oye, pero ¿cómo es posible que yo tengo mi local de tacos en el mercado de no sé qué, o tengo mi empresa que vende bicicletas en el Día de Reyes, pues ¿por qué yo estoy pagando impuestos y ellas no pagan? Bueno, la razón es evidente. Hay un régimen de excepción porque estas entidades persiguen un fin público, y este fin público hace que el Estado les dé un tratamiento especial, un fin de ayudar a la educación, de ayudar a las cuestiones científicas y tecnológicas, de ayudar a cuestiones asistenciales. Esa es la razón. Su propósito, su razón de existir es que toda su fuerza, su objetivo es ayudar a un mejor bienestar de nosotros mismos los mexicanos. Son asociaciones que persiguen un fin social, un fin de ver a quién ayudo y no ayudarme a mí mismo y a mi beneficio y a mi economía personal o mi economía lucrativa como empresa, sino ver cómo ayudo a los demás. Es correcto. Y bueno, y ahí me toco también de un puntito que ahorita citaste. Quiero ser puntual. Son entidades más que asociaciones, porque una donataria autorizada puede ser un fideicomiso, puede ser una acción civil, puede ser una sociedad civil o puede ser una institución de asistencia. Y cuando hablamos de institución de asistencia, hablamos de todas aquellas que están bajo ese régimen a nivel nacional, en donde todas están reguladas por leyes locales, y en algunos estados se les llama, vamos a suponer en la Ciudad de México, se les llama instituciones de asistencia pública, pero habrá estados que le llamen las ABPs, las asociaciones de beneficencia pública, o las ABs, acciones de beneficencia, ¿no? O las IDPs, instituciones de beneficencia pública. Entonces, hay diferentes acrónimos, diferentes nombres que puedes encontrar tú, contador o persona que nos escuchas, y todas ellas están recogidas dentro del régimen también de donatarias autorizadas. Así es, pero dentro de este régimen había ciertas asociaciones o entidades, como bien lo mencionas, que no necesitaban ser donatarias y que a partir del año 2021 me dicen, tú podías tributar en este régimen sin ser donatarias y a partir de este año, ¿qué crees? Tienes que ser donataria. Es correcto, es correcto. En primer lugar, me gustaría hacer otra distinción para empezar a abrir tema. Las instituciones de asistencia pública a las cuales hice referencia, a pesar de no ser donatarias, están dentro del título tercero. Es decir, aun y cuando llegasen a perder su autorización o no tuvieran su autorización para recibir donativos, está en el título tercero, por los fines específicos que realizan, porque de alguna manera su patrimonio ya está blindado, ya está atribuido a esa entidad, y si un servidor otorga sus bienes a esa entidad, pues ya no la pueden sacar mis herederos, mis legatarios o mis deudores de esa entidad a la cual fueron ya donados esos bienes o enajenados en su caso. Pero no necesariamente se requiere que la persona fallezca. Si yo dono parte de mi patrimonio en vida, que sería una donación, tampoco lo podrían sacar ellos y tampoco yo. Ya no puedo hacer uso de eso para mi beneficio personal. Totalmente. Nada más para precisar, cuando yo en vida, ahorita que me están viendo, otorgo algo en forma gratuita, se llama donación. Pero si yo a través de un instrumento que se llama testamento, digo que le voy a dar al Instituto de la Luz, Hospital de la Luz, IAP, esos bienes o AC esos bienes, y yo fallezco el día de mañana, pues el día pasado mañana vendrá el notario y dirá, ¿sabe qué? Estos bienes que tenía el señor Limón
que otorgó a esa institución deben ser afectados, por lo cual, a este patrimonio. Y debe de acudir la institución, sea pública, a pues ser testigo, la Junta de Justicia Privada, para efectivamente verificar que pues reciban esos bienes. Ni tampoco las personas que estarían trabajando o que estarían dirigiendo esa institución podrían hacer uso personal de esos bienes. Tendrían que destinarse al fin para el cual se creó esa institución de asistencia. Es correcto, y esto así ha sido siempre. Bueno, pero ahora sí voy a contestar la pregunta que me hiciste hace rato, para no dejar a todos en ascuas. Es decir, este régimen ha surtido, o ha tenido más bien en su génesis, muchos cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy en día, para hacerlo rapidito, pero voy a regresar un poco al génesis, hoy en día se establece que las instituciones que se dedican a la investigación científica o tecnológica, las becarias, las de investigación o preservación de la flora y fauna silvestre, terrestre o acuática, las de reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat, antes, dedicándose a estos fines, al menos en 2020, bastaba con eso para estar en título tercero. Ahora, a fuerzas, tienen que estar siendo donatarias para continuar el título tercero. Es más, tuvieron que haber obtenido su autorización a más tardar el 31 de diciembre de 2020 para que puedan continuar en título tercero en el 2021. De otra manera, ya tendrían que estar tributando el título segundo y, en su caso, algunos efectos fiscales tendrán sobre el patrimonio que tenían estas instituciones de no querer estar en el título tercero, es decir, de donatarias autorizadas. Qué interesante comentario haces esto, porque entonces estas instituciones que se dedican a la investigación, déjame agarrar una que a mí me interesa, no quiere decir que las demás no me interesen, pero la primera que mencionaste, pues, para mí se me hace básica para que este país crezca, las de investigación. Y voy a agarrar esa, no porque las demás no me interesen, sino porque es la primera que encuentro y porque además me preocupan mucho las cuatro. Pero ¿a poco desde que se aprobó esto al 31 de diciembre tuvieron tiempo para tramitar estas instituciones su autorización para recibir donativos? Porque tendrían que cerrar el año 2020 en el título tercero, pero enero del 2021, si no lo obtuvieron, ya tendrían que estar en título 2 y entonces empezarían a pagar impuestos sobre la renta y hay otras consecuencias, ¿no? Claro, mira, tocaste varios temas y bueno, el primero de ellos es definitivamente, podrá algún Vicente por ahí que me está escuchando, mi amigo querido, que siempre ha criticado este tema, no quiero decir más apellidos. Ya sé a quién te refieres. Le ha parecido que este régimen es un régimen de evasión o de evasores fiscales y con todo respeto que me merece su excelencia, no es así. Este es un régimen que tiende a generar bienestar. Eso hay que grabárselo en la cabeza. Que podemos utilizarlo para generar alguna maniobra inadecuada, puede ser. No nos dedicamos a eso, yo no me dedico a eso, puede ser quien lo quiera encontrar en cualquier situación, hasta las pizzas, puede ser un alimento inadecuado si lo tomamos en exceso, ¿verdad? Pero como tú tocaste un tema tonal, la investigación científica, la educación es un tema importante en el país, debe de tener un régimen de excepción y no es posible que se les dé un plazo tan corto para poder obtener su autorización, porque si no todo su remanente tendría que estar pagando el impuesto sobre la renta a sus integrantes. Eso no es posible. Esto es increíble, inadecuado. Ojalá que exista una regla, que sea alguna regla en donde establezca que este plazo se alarga para junio, para septiembre, etcétera, 2021, ¿no? Ese es número uno. Número dos, sí, la autoridad fiscal, lo quiero reconocer porque hay muy buena relación con la misma, ha establecido trámites mucho más rápidos, mucho más expeditos para otorgar la autorización para recibir donativos. Nos tocó casos hace 2 años que los plazos tardaban 9, 12 meses para obtener autorización. Y ahora con pandemia dirán, híjole, ha de tardar peor, ¿no? Y la realidad es que no. Nos hemos tenido casos que en 2 días han salido una autorización, textualmente, lo estoy diciendo textual.
en 2 días hace la autorización. Claro, hay que saber cómo, hacer las cosas bien, cumplir la autoridad, cumplir los requisitos y hacerlo adecuadamente. Entonces, ¿sí se pudo haber sacado rápido? Puede ser que sí, Salvador, pero yo creo que de todas maneras es muy corto el plazo. Habría que sacar una estadística ¿de cuántos? Ahí como servidor público, cuántas fueron, cuántas no fueron, preguntarles, interesarse un poco, porque lo que necesitamos es rescatar este país, otorgándoles educación, otorgarle investigación científica, en materia de flora y fauna silvestre, puede no ser interesante para ti, Salvador, pero somos un país privilegiado en materia de fauna, de flora, mamíferos somos de los más importantes de México. Las cuatro me interesan, el otorgar becas, claro. Pero quise tocar una para ponerla como ejemplo, ¿no? Para abrir tema. Entonces, para abrir tema. Yo sí creo que es un tema muy candente, muy caliente, y creo que es muy corto el plazo, atendiendo la pregunta que me hiciste. Ok, nos mandan saludar Javier Dosán y Alejandro Equigua desde Uruapan, Michoacán, muchas gracias. Hago una pregunta para ir a una pequeña pausa. Nadia Sofía nos pregunta que si sigue siendo deducible efectuar un donativo para temas educativos. Sí, siempre y cuando la institución tenga la autorización para recibir donativos, ¿o me equivoco, mi querido Pablo? No, maestro Salvador Roto Aguanel, usted nunca se equivoca, simplemente me permito complementarlo. Lo único que tienes que verificar es que los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior no excedan tu donativo del 7%, para hacerlo claro. Si tú percibiste ingresos de $1 millón, puedes donar hasta 70,000 pesos en el 2000. Vamos a poner 2019, $1 millón, ingresos acumulables, persona física, 70,000 pesos pudiste haber donado en 2020, hasta 70,000 pesos. Puedes donar más, claro, pero no son deducibles esos donativos. Estoy entendiendo un poco la pregunta que nos hacía Nadia Sofía. Dice, me parece que se derogan los donativos a donatarias escuela-empresa, pero el paquete económico dice que solo había una persona con esa autorización y que en el 2019 le fue revocada, y que por eso se eliminan a los programas escuela-empresa, que si estos son diferentes a las donatarias educativas. Sí, totalmente, efectivamente, el programa escuela-empresa creo que fue un buen intento también, pero no había las reglas suficientes, la claridad adecuada de cómo distinguir esos programas de las instituciones educativas, pero siguen perfectamente en la fracción 10ª del artículo 79 como donatarias las instituciones educativas. Entonces, si tú le quieres donar, no sé, a la Universidad La Salle o a cualquiera otra, que se te ocurra algún donativo. ¿A la UNAM? A la UNAM, bueno, claro, pues a la mejor casa de estudios de la cual soy egresado, ¿verdad? Que si también las asociaciones religiosas están en el título 3. Sí, claro, están en el título 3, las asociaciones religiosas están en una fracción específica, está en la fracción 16ª, y estas son muy interesantes porque una manera de mantenerse a través de las cuotas de sus miembros, ¿no? Las religiosas o los religiosos, ¿no? Vamos a hablar de cualquier religión en general. Y otra manera es a través de los donativos. Entonces yo puedo dar un donativo a estas instituciones religiosas, a estas asociaciones religiosas, y me deben de dar un recibo donativo que no es deducible para mí, pero es un ingreso obviamente registrable para la donación. Así es, no son deducibles, pero sí están dentro de este título. Okay, son registrados por asociación religiosa. Así es. Elizabeth Arisbe y Carmen Yautensi nos mandan saludos. Javier Dosán pregunta, tiene un cliente que es donataria autorizada, que es una clínica de servicios de hospitalización y realiza brigadas médicas gratuitas. No recibe donativos para COVID-19. ¿Debe aún así realizar el informe de donativos COVID-19 que establece la regla miscelánea 3.10.32? No, definitivamente no. Si no recibe donativos por ese motivo, no debe hacerse ese. Correcto. Pero, ok. Bien. Otra de las reformas que se hace es el segundo párrafo del artículo 79 de la ley del impuesto a la renta, para quitar una excepción de los no deducibles, ¿no, mi estimado Pablo? Sí, fíjate que eso es lo que yo he llamado, en términos religiosos,
los pecados capitales. El artículo 69, el segundo párrafo, fue modificado porque establecía hasta el 2020, cuando hubiera omisión de ingresos, cuando hubiera gastos no realizados o indebidamente registrados, cuando hubiera préstamos ascendientes o descendientes o cónyuges de parte de los miembros. Y el último, cuando tuviera no deducibles. Sin embargo, esa no deducibilidad se liberaba ante la posibilidad de que no fuera de los requisitos que establecía el artículo 147, fracción cuarta, que era que cumplieran con todos los requisitos del CFDI, que el método de pago, la forma de pago, que haber pagado con cheque nominativo, o sea, una serie de cosas. Podría haber sido un comprobante simple o haber faltado unos requisitos a la perfección para que se diera la posibilidad de registrarlo entre la donataria y que no se considerara un pecado capital o llamado dentro de la ley de impuesto a la renta un remanente distribuible. Y ese remanente distribuible resulta evidentemente muy grave en las donatarias porque les hacen pagar un impuesto del 35%, mucho mayor que el que paga una entidad mercantil, una entidad cuyos accionistas sí retiran utilidades de los remanentes que existan. Pues resulta que una donataria autorizada o una título tercero de las que les aplica esta situación, pues tendrían que pagar el 35%, o sea, 5 puntos arriba de todo esto. Ahora, habrá otra vez el Vicente, ¿verdad? El Vicente que siempre como el Pepito que levantaba la mano y diría, oye Pablo, pero está bien, ¿por qué van a tener esas personitas una posibilidad de que no tengan comprobante fiscal? Bueno, es que debes de salir un poco del país, querido Vicente, no todo es los pasillos del UNAM, también tenemos pues la Sierra Gorda, donde hay investigación científica, donde también hay ayuda asistencial. Tenemos los mercados de Oxchuc. Si alguien no sabe qué es Oxchuc, no es África ni mucho menos, es Chiapas, en donde exactamente es un mercado meramente donde están nuestros personas originarias, los llamados indígenas, a veces mal utilizado peyorativamente ese nombre, ¿no? Ahí no hay comprobantes fiscales, ni siquiera en el mercado de Coyoacán, o si quieres hacer asistencia social, como las hacen muchas instituciones, en el Valle del Mezquital, ahí con los otomíes, o en el Valle de Tiburón con los seris, pues encontrarás que no hay comprobantes fiscales, no hay CFDIs. No hay CFDIs. ¿Cómo compras la gasolina? Así ¿Cómo es. compras la gasolina y cómo comen los jitomates? ¿Cómo? Y dirás, oye, ¿para qué quieres gasolina? Pues necesito gasolina para moverme, para cruzar el río Lacantún en la biosfera de los Montes Azules, que por cierto, ahí tiene la UNAM tiene un área de investigación. Así de la cual es. se dio la oportunidad de estar hospedado una semana en ese lugar, ¿no? Y entonces te das cuenta que México es mucho más grande que Polanco y que la del Valle y que la Portales. México tiene situaciones en donde no hay comprobantes fiscales y por eso se otorga este régimen de excepción. Y ahora tajantemente se le dice no, pues paga el 35%, dicen los legisladores, y esto es realmente aberrante. Le estamos quitando 35 centavos de cada gasto que tengan que están realizando a todo este tipo de instituciones que hacen un bien social y que la Junta de Ciencia Privada los vigila, el SAT los vigila, la autoridad fiscal coordinada los vigila. No es posible que les cierren las puertas a una situación de investigación, de bienestar, de educación, que hoy se requiere en nuestro país. Claro, si tú te vas, aprovechando que hablas del estado más bello que tiene nuestra república, todos son preciosos, pero para mí, después de haberlos visitado todos, Chiapas se lleva a todos. Es una belleza natural impresionante, pero visita lugares en Chiapas como San Juan Chamula y sus alrededores, ve a Sinacantán y tú te vas a dar cuenta que hay instituciones de asistencia privada, instituciones donatarias que van ahí a ayudar a la gente, a educar, a apoyarlos con medicamentos, y pues resulta que en Sinacantán y en San Juan Chamula no hay instituciones bancarias, tienen que bajar a San Cristóbal de las Casas.
Y ahora me dicen que estas instituciones, para que no paguen el 35%, necesitan que todos sus gastos tengan un CFDI, que además, si son arriba de 2,000 pesos, tienen que estar pagadas con transferencia electrónica o con cheque y no pueden estar pagados en efectivo. Si lo hacen, tendrían que pagar el 35%. Yo creo que es un absurdo. Yo creo que la autoridad, los legisladores, tienen que involucrarse un poco más, salir de a veces de la comodidad. Hay legisladores maravillosos, por favor, de la comodidad de donde las cámaras. De San Lázaro, ¿no? Exactamente, de San Lázaro, y verificar lo maravilloso, lo bello y lo atrasado que está nuestro país, a pesar de nosotros ser punteros en materia tecnológica, fiscal, y sacar las facturas electrónicas, y nos felicitan a lo largo del mundo y nos copian. Sí, compadre, pero date cuenta qué pasa en otros lados de nuestro México. Y esas instituciones que están haciendo el bien común, entonces, dales un porcentaje que puedan deducir, verifica a estos comprobantes, pídeles por favor a ellos, oye, dime qué estás haciendo para yo darte la excepción, el régimen de excepción. Claro. Porque simplemente me dicen, ¿sabes qué? No hay problema, es que la miscelánea fiscal te da opciones para tú poder comprobar estas cosas. Y le dices, oye, ¿sabes qué? Pero estas opciones son que de yo meter un escrito antes para yo hacer los pagos. Pero cuando yo tengo que comer y dar que comer a esas personas... O atenderlas médicamente. Claro. Y entonces dice, la autoridad fiscal a veces, sin conocimiento, puede decir, pues cómpralo en Walmart, cómpralo en Soriana. Oye, pero entonces, ¿queremos ayudar a los pequeños productores o no los queremos ayudar? Claro. Y mira, con todo respeto, y no quiero que suene agresión, yo me pregunto dónde están los diputados de esas zonas de Chiapas y dónde están los senadores de Chiapas, y me puedo seguir, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que se supone que ellos deben conocer la situación de esos lugares como para haber levantado la mano. Es una crítica positiva, no quiero que suene agresión, pero bueno. Queremos fomentar que exista mucho más control y evasión. Exactamente están haciendo lo contrario con este tipo de Fíjate que de medidas. Qué bueno que estás tocando eso, porque yo quería tocar contigo la modificación que se hace al 8º párrafo del artículo 80 respecto de los ingresos por actividades distintas a las de la autorización. Yo me ha tocado ver, y en la práctica, muchas instituciones autorizadas a recibir donativos que la gente, y más en el año 2020 con el COVID, no quiere ayudar, pero tienen que hacerse llegar de recursos, y entonces se ponen a ofrecer servicios de responsabilidad social, por ejemplo. Te voy a apoyar a que tu empresa sea una empresa socialmente responsable, porque yo conozco del tema de responsabilidad social, y te voy a cobrar el servicio, y con eso voy a fondear y poder seguir realizando mis actividades de beneficencia. Y ahora me sale un cambio al 8º párrafo del artículo 80. Creo que ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Claro. Ley del impuesto a la renta. Así es. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Qué bueno. Mira, el 8º párrafo que fue agregado del artículo 80 viene a decir ahora que cuando lleguen a obtener ingresos superiores a los fines autorizados, superiores al 50%, perderán su autorización correspondiente. Y si no la obtienen en un lapso respectivo, pues tendrán que donar su patrimonio a otra donataria autorizada. Primer lugar, esta disposición no es muy, creo, muy afortunada en su redacción. En primer lugar, porque dice fines autorizados. Y fines autorizados, uno lo que podría entender es lo que te autorizaron en tu objeto social. Ajá. Es más bien, que te autorizaron, perdón, cuando metiste en el oficio de autorización como donataria. De autorización, y te otorga un oficio de autorización, el SAT. Es el fin autorizado. Sin embargo, la autoridad fiscal, en acercamientos que hemos tenido, e incluso ahorita recientemente, a raíz de que fue publicado esto, desde que se mandó la iniciativa, y ahora que fue publicado el 8 de diciembre en el Diario Oficial, ya lo que quedó en forma definitiva,
Ha mencionado que no es la intención de la autoridad leerlo de esta manera. ¿Ya? Bueno, entonces ¿cómo lo vamos a leer? Sí, claro. Pues sí, lo que dice la autoridad es que, ¿sabes qué? Cuando hablemos de los ingresos distintos a los servicios autorizados, no solamente incluye los del oficio de autorización, sino también incluye todos los del séptimo párrafo. Es decir, todos los ingresos que sumados al total de los ingresos autorizados no debían de exceder del 10% los otros ingresos para efectos de calcular el impuesto sobre la renta. A ver, voy a repetirlo. A ver, sí, porque es decir, está difícil de entender este párrafo. Yo cuando constituyo una entidad, vamos a pensar que es una acción civil, se constituye con 10 puntos del objeto social. Y en los 10 puntos del objeto social, la autoridad se los mandamos, le mandamos toda la información y dice, ¿sabes qué? Muy bien, te autorizo 2 puntos de los 10 que están ahí. Los otros 8 quítalos. Los otros 8 no te dice quítalos, simplemente te autorizo los 2. Entonces, ya tú estás con los 2, pero luego decía la autoridad de hace algunos años, decía, oye, ¿sabes qué? Dime cuáles son tus ingresos por los fines autorizados, o sea, de esos 2 que estoy ahorita diciendo, los que te autoricé. No, pues vamos a suponer que son 40,000 pesos. Oye, ahora dime cuánto suman los ingresos que se refieren a cuotas de recuperación, a enajenación de bienes o activo fijo, a arrendamiento, a intereses, a dividendos que obtengas, por ejemplo, por acciones que tienes en bolsa. Suma a esos ingresos a tus 40,000 pesos, o sea, los fines autorizados. No, pues esos suman 30,000 pesos. Entonces son 70,000 pesos en total. Oye, ¿tienes otros ingresos? Sí, fíjate que tengo ingresos de 5 más. Entonces tengo 75,000 pesos de ingresos. De esos 75 de ingresos, dime si esos 5 adicionales exceden el 10%. No, pues no exceden el 10%, tendría que exceder el 7.5 para exceder, no exceden. Bueno, entonces, si no exceden, no pagas el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Hasta ahí nos íbamos muy rápidamente. Bueno, ahora bien, si excedían, ¿qué pasaba? Voy a poner el ejemplo nada más, porque es importante para entender todo este galimatías. Entonces, era 70 en total, tenías 30 de los otros, vamos a pensar, eran 100, pues si exceden el 10%, entonces decías, los 30 son los que excedieron, entonces el total es 100, entonces el 10% son 10, entonces dime cuáles fueron los totales que excedieron, ¿no? Pues 30. Bueno, quítale primero esos 10, eso no tengo problema, pero esos 20 calculas el impuesto sobre la renta y le calculas y le atribuyes los costos y gastos y deducciones que corresponden a esos 20. Así es como es la situación que sucede. Bueno, la situación es que ahora en el 8º párrafo habla de fines autorizados. Tuvo que haber dicho a los ingresos referidos del párrafo anterior. Así es. Sencillo hubiera sido. Y bueno, ya no se le hizo a los legisladores porque estaban en los brindis, estaban legislando. ¿Por qué no en la miscelánea de 600 páginas que aquí tengo y que ya la tenemos estudiada? ¿Sí? ¿Por qué no sacaste una regla como se les pidió a la autoridad fiscal? Bueno, no la han sacado. No sé. En la primera modificación. No es un asunto importante. Bueno, para algunas donatarias sí lo es, porque no todas las donatarias pueden acceder a grandes gurús tributarios como don Salvador Rotero Aguanel. Como Pablo Limón. O van a entender adecuadamente eso. Entonces, atentamente pedimos respetuosamente a la autoridad fiscal, si es que nos escucha, saquen una regla sencilla, no pasa nada, no les va a afectar, no les vamos a quitar recaudación, es simplemente claridad. Claro. Hoy todos requerimos claridad, merecemos claridad, porque esta no es una concesión, no es una gratuidad. Hablemos de transparencia, así es. Es una obligación, un derecho que tenemos los gobernados de recibir información y leyes claras. Claro. Es lo que necesitamos, es todo. Claro. Ok, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y continuamos?
Regresamos. Fíjate, Pablo, que tengo muchísimas preguntas y muy interesantes sobre el tema. Algunas no necesariamente de la reforma, pero que la gente está preocupada derivado de la reforma. ¿Qué pasa nos pregunta Jorge Luis Montejo, ¿qué pasa con las sociedades civiles que regularmente tributan en el título tercero, pero nunca han sido donatarias? ¿Van a seguir siendo donatarias? ¿Van a seguir tributando en el título tercero? Déjame hacer una precisión importante. Una asociación civil asistencial que hubiéramos constituido tú y yo para ayudar a los niños de la calle, pero nunca hubiera obtenido su autorización para recibir donativos, esa, desde hace muchos años, tuvo que haber tributado en título segundo, no en título tercero, a pesar de ser una AC, a pesar de ser una SC. Es decir, estoy de acuerdo. Si para yo estar en el club selecto de personas morales no lucrativas, tienes que cumplir con las situaciones establecidas en la ley del impuesto sobre la renta, en las fracciones específicas. Es decir, pongo otro caso. Si yo era científica tecnológica y yo cumplía con el estar inscrito en Renacit y todo ese tipo de cosas, encantado. Estás en el título tercero sin problema. Si no tuviste tu autorización, tuviste que emigrar o tienes que emigrar al título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, habría que ver en esa pregunta específica que nos hacen, qué actividad realizaba. Exacto, qué actividad, porque podríamos estar hablando de una asociación de padres de familia de una escuela que no requiere ser donataria, pero está en este título. Podemos hablar de una asociación de condóminos que no es una donataria autorizada y nunca lo será, pero está en este título. Entonces, además, ojo, la pregunta la hiciste, maestro, decías sociedad civil, ¿eh? Sí, sociedades civiles, claro, hice la pregunta, así la plantearon. No puede ser acción civil de condóminos, ni puede ser una acción civil de la otra que dijiste. Así es. Eve Samperio, si una donataria tiene donativos por 50,000 pesos anuales, ¿tiene la obligación de presentar la declaración para la prevención del lavado de dinero? No, definitivamente no. No, ahí no cae. No, pero ahí voy a agregar un punto importante. Pero yo antes recibía de $500,000 y sí estaba en los supuestos que establece la llamada PLD, prevención del lavado de dinero. Entonces sí estoy obligado a seguirlo presentando en ceros a lo que me dé de baja la obligación. Exacto. Okay. Claro. Adelante. Así es. Ana Aceves te manda un fuerte abrazo, que tuvo el gusto de conocerte en AmCham hace algunos años. Mira, pues, yo te mando un beso, Ana Aceves. Un placer. Así es. También tenemos aquí comentarios. Nos preguntan el formato de la declaración anual informativa que se tiene que presentar a más tardar el 15 de febrero. ¿En qué formato se presenta o cómo lo presento? Que si esto cambió. No ha cambiado hasta donde sabemos, formato 21, yo diría. Así es. En el SAT es un formato electrónico y hay que llenarlo directamente en la página. Pati Chaparro, para determinar si los ingresos por otros conceptos exceden al 10%, ¿deben considerar los donativos en especie o solamente los donativos en efectivo? Todos los donativos. Todos los donativos. Todos los donativos en efectivo y en especie, ¿no? Ajá. De acuerdo, y nada más para precisar, toco dos temas muy rápidos: donativos en especie. Donativos en especie deben de ser expedidos también un CFDI, obviamente, y el CFDI debe estar vinculado con un valor. Es decir, si nos dan donando a frijol, arroz, tiene que mencionarse un valor comercial de lo que tenga ese frijol, ese arroz o ese coche que nos otorgan. Ok. Pero eso será otro motivo de otra plática. Nos pregunta Arturo Guerra que si todo lo que las sociedades que se dedican a administrar condominios entran en el artículo 79 de la ley del impuesto a la renta. Sí, cae en el artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí se menciona. Y deben cumplir con los requisitos que el mismo artículo menciona. Pati Chaparro, los donativos que se reciben en especie se soportan muchas veces con nota de remisión o tickets. ¿Hay algún problema que no se haga el CFDI? Cuando me dan un donativo en especie, tiene que hacerse el CFDI, que yo sepa, a menos de que me corrijas, mi estimado Pablo. Sí, no, yo jamás lo haría. Complementaría simplemente. Sí tiene que hacerse un CFDI, definitivamente. No tiene que hacerse un ticket. O sea, un ticket es, vamos a razonar, a mí me suena como un comprobante simplificado
que se hace en preparación de hacer un CFDI por público general, la regla 2714. Así es. Sí, pero si yo voy, por ejemplo, ahorita que está el COVID, a una cadena farmacéutica grande o a una tienda departamental buscando que me hagan donaciones de, no sé, suero, alcohol o cosas necesarias, cubrebocas para evitar la propagación de esta pandemia, pues entonces... La donataria tendría que expedir el recibo donativo a Liverpool y con todos los detalles. Así Correcto. Es. Ok, entonces, ¿qué pasaría si una escuela donataria recibiera 1 millón de pesos en donativos y 8 millones en colegiaturas? ¿Dejaría de ser donataria? Qué pregunta tan interesante. A ver. Fíjate que ahí es una situación muy, muy interesante porque la entidad está en la fracción décima del 79. Y lo que está haciendo la entidad está recibiendo por colegiaturas una cantidad de 8 millones y esa fue la razón de por cuál le dieron su autorización. Entonces, obviamente es la que está la actividad autorizada y el millón son donativos, no hay ningún problema. Exacto, no se refiere a que si soy escuela no pueda estar cobrando colegiaturas, o el caso de los hospitales, ¿no? Los hospitales privados, que también son instituciones autorizadas para recibir donativos, pues va a cobrar por la hospitalización, por las operaciones, por la farmacia, por muchos servicios. Pero lo que sucedería, lo que yo quiero interpretar, y por eso quise agarrar ahorita el hospital como ejemplo. ¿Qué pasa en un hospital que normalmente los grandes hospitales que tienen restaurantes, que tienen tiendas para vender los puros y los chocolates y los muñequitos para los bebés, o las flores? Esos ingresos son los que estarían afectando, ¿no? Porque eso sí, serían actividades comerciales, serían de los que no deberían de... los que se calcularía como el excedente del 10%, famoso que platiqué, y deberían de estar ahí. Ahora, nada más quiero hacer una decisión muy clara, Salvador, porque es muy importante esto. Es decir, una institución educativa, 79 fracción décima. Una institución hospitalaria podría caer en el 69 fracción sexta, y yo creo que es donde debería de caer. Sí, claro. Es un régimen fiscal diferente, ¿no? Entonces habría que analizar muy bien su objeto y adicionalmente su oficio de autorización en concordancia con lo que dice el 39 séptimo y octavo párrafo. Sería otra situación mucho más cuidadosa a verificar. Claro, porque a lo mejor lo que hacen los grandes hospitales es, yo no pongo el restaurante, yo no pongo la tienda, hay algunos que hasta de esas cadenas de cafeterías tienen las concesiones. Casi una plaza comercial, ¿no? Pero lo que hacen es rentar el lugar o concesionar el lugar y están obteniendo ingresos por arrendamiento, y ahí estaríamos cayendo en el artículo 80 séptimo párrafo. Correcto, así es. Ajá, y entonces no estaríamos cayendo en esa discrepancia de ese 10% o de ese 50%. El problema Correcto. Es que yo déjame agarrar una institución, Teletón. Teletón recibe muchísimos donativos, pero y muchos de los servicios que presta son gratuitos, pero puede estar obteniendo aportaciones de los padres que llevan a sus hijos para rehabilitación. Claro. Y ahí ya no serían donativos, sería algo remunerativo. Bueno, pero ahí podría caer como una cuota de recuperación, y las cuotas de recuperación son una excepción también. Ese es el punto. Ese es el punto que yo quería tocar, porque eso puede ser una cuota de recuperación, el caso, por ejemplo, Teletón. ¿Sí? Correcto. Sí, correcto. El caso Cruz Roja, que tenemos un amigo en común, tenemos algunos amigos, o el Ejército de Salvación, que pueden estar ayudando a mucha gente, y que esto podría tener algunas cuotas de recuperación. Eso hay que revisar ese séptimo y octavo párrafo en conjunto para poderlo interpretar. Y efectivamente, como tú dices, la redacción del octavo párrafo que se añadió al artículo 80, pues la redacción es desafortunada. Totalmente de acuerdo, querido Salvador. Ok, en algunos casos, ahora me modifican o me adicionan algunos requisitos para poder obtener la autorización para recibir donativos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, mi estimado Pablo? ¿Requisitos para obtener autorización? Sí, que se modificó, por ejemplo, la fracción cuarta y hace algunas precisiones en el artículo 82. Okay, el 82.
Correcto. Mira, aquí lo que sucede es que se modifican exactamente la fracción cuarta, quinta y sexta para establecer en forma puntual que los activos se tienen que utilizar a los fines, antes decía los fines autorizados y ahora dice fines propios del objeto social, y ahora agregaron por el cual hayan sido autorizados para recibir donativos. Así es. Y aquí volvemos a la misma situación. Es decir, dice aquí que en una escuela, vamos a tomar el caso de la escuela, que los activos exclusivamente destinados a los fines propios del objeto social. ¿Cuáles son los fines propios del objeto social? La educación, por el cual hayan sido autorizados para recibir donativos, ¿no? Bueno, yo lo estoy utilizando para, efectivamente, para dar educación. Para dar educación. Sin embargo, yo me complemento y rento una esquinita para un banco, vamos a decirlo en forma clara, ¿sí? O una panadería o lo que fuese. O conozco una escuela sin dar nombres, conozco una escuela que tiene un campo de fútbol muy bueno y lo renta para que los fines de semana se hagan torneos de fútbol. Bueno, entonces esos bienes, como está ahorita redactada la fracción 82, fracción cuarta, pues podría caer en una situación de incumplimiento y eso puede ser una causa de irrevocabilidad. ¿Por qué? Porque no estoy destinando los fines propios del objeto social. Aquí tuvo que haber dicho fines propios del objeto social, incluyendo los de la fracción séptima del párrafo séptimo del artículo 79. Sí, claro. Otra vez, como que pensamos, perdón lo que voy a decir, legislador, que Vicente, que las entidades solamente se van a dedicar a la mendicidad y tienen que complementarse sus ingresos. ¿Para qué? Para generar más educación. ¿Para qué? Para generar más asistencia social, para generar más asistencia científica. Efectivamente. De otra manera, sus ingresos no se alcanzan. Es absurdo, es tonto. Es tonto, así es. Y yo creo que tiene errores de redacción y errores importantes. ¿Te parece si vamos a la última pausa y regresamos para cerrar con algunos puntos que crees que nos hagan falta? Yo sé que la reforma es mucho más larga y necesitaríamos otro programa, pero creo que hemos tocado los puntos esenciales. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, regresamos. Paola Rodríguez Ramírez nos pregunta que entonces, con base en lo que hemos comentado, mi estimado Pablo, ¿cuál sería la forma correcta de dar de alta una asociación de condóminos o de padres de familia para que no paguen impuestos sobre la renta? Si no mal recuerdo, es el artículo 79, me las contempla como parte de las título tercero, pero tendrían que hacerse unas asociaciones civiles. ¿Qué opinas? Sí, es correcto, tienen que hacer unas asociaciones civiles, y en el caso de condóminos, como también hay legislaciones locales, se establece una facilidad ahí en la miscelánea fiscal que ahorita no tengo en la mente, pero tenemos un programa sobre el particular que establece que las acciones de condóminos que así se hubiesen formalizado y en la entidad respectiva no se establezca la obligación de constituirse como tales, pueden también tributar en el título tercero. Así es. Arturo Guerra nos dice que es una persona que administra un condominio y que que algunos gastos no le dan factura, que si tiene que pagar ISR por esos gastos que no tienen CFDI. Pues el artículo 79 de la Ley del Impuesto a la Renta, en su segundo párrafo, me dice que se tendría que pagar el 35% de esas erogaciones, y más con la reforma para este año. Claro. Sí, en efecto, el artículo 79, segundo párrafo, establece que también es aplicable para la fracción décima octava. Condóminos. Así es. Que de los condóminos. Y entonces, por tal motivo, pues también les aplicaría esa. También les aplicaría. Y les aplicaba desde antes, ¿no? Bueno, les aplicaba ahora
También, sí. Desde ahora antes. les aplica. Así es. Desde antes les aplicaba la excepción de, a pesar de no tener comprobante, poderlo considerar, y ahora pues tienen que tenerlo. Así es. Adriana García, ¿en dónde encuentro el fundamento legal de que si no recibí donativos por COVID no debo presentar la declaración informativa? Bueno, es una regla de la miscelánea, pregunta, ¿no? Sí, fue la que hace rato nos preguntaba alguien, que es la regla 31032, pero esa fue la del 2019, es la 31028 para este año, nada más quiero precisarlo, y ahí pues establece la obligación de presentarlo solamente cuando tengas ingresos del COVID. Si no tienes, pues no estás obligado, ¿no? Ok. Flavio de la Peña dice que es una AC donataria autorizada que apoya a jóvenes para que puedan expresar sus obras. A ellos les paga por recibos de honorarios, que si tendría algún cambio en el 2021 para poder hacer esto. No. Yo entendería que eso debemos estar hablando tal vez de la fracción 12ª, las culturales, no sé, o también puede ser la fracción sexta si son de escasos recursos, ¿no? Así es. Una persona, dice Eve Samperio, que la persona moral que les da donativos monetarios le pide un CFDI con clave PPD, y cuando realiza el donativo le expide un complemento de pago, que si está bien hacer así una operación de donativos. Estupenda pregunta. Sí, es excelente pregunta. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ese es otro tema que, a ver si hacemos un programa de eso, Salvador. Pero nada más te invitas una vez al año. Mira, No, voy a invitarte más. Gracias. CFDI es toda una materia de doctorado de la UNAM. Debe de sacar por caridad ya la licenciatura. Coincido. Y doctorado. Yo fui con el director de la facultad. He ido con 2 directores de la facultad a proponerles una maestría en CFDI. Correcto. Pero voy a decir lo que sé sobre el particular. Lo que establecen las disposiciones fiscales es que se deben de hacer los recibos de donativos siempre con la clave PUP, pues, pago en una parcialidad, pago en una exhibición, pago en una exhibición. Sin embargo, yo difiero aquí de la autoridad fiscal de esta facilidad que otorga o de este criterio, porque puede haber casos, efectivamente, cuando una persona más bien, que cuando, para que me den un donativo, me exijan a fuerza el comprobante fiscal. Primero. Si no, no me dan el donativo. Y pues claro que la donataria tiene que darlo, y más en escasez de todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, lo haces PPD, y ese recibo no es deducible hasta que no esté pagado. Entonces, no le viene ningún problema para la autoridad fiscal, y cuando esté pagado, emites el comprobante de pago. Así es. Fíjate que tengo una pregunta que solamente se la puedo hacer a Pablo Limón Mestre. Ya regreso ahorita, bye. Para efectos de la llamada ley antilavado, los diezmos y ofrendas que recibe una asociación religiosa se consideran donativos para PLD, y el importe mínimo que se maneja para estas actividades vulnerables es considerado para darse de alta en el padrón y declarar en ceros. No son ingresos para PLD. No, porque no son de una persona en lo particular. Son de múltiples personas que dan en la urna y dejan su donativo para sostenimiento de la acción religiosa. Así es. Si fuera una sola persona la que diera una cantidad muy fuerte, ¿qué sucedería? Ahí sí tendría que ceder. Yo no sé si fuerte o no fuerte, la cantidad que rebase los umbrales que establece la ley antilavado. Así es. Artículo 17. Y Janet Padilla dice que respecto a las reformas fiscales, que si hay alguna modificación de informar los cambios en el registro público de la propiedad, o basta decir que el notario debe informar, pero si estamos hablando de una donataria autorizada, al momento de constituirla o modificar los estatutos, el notario es el que hace la inscripción en el registro público de la propiedad normalmente, ¿no? Bueno, pues no, eso lo hace en el registro de acciones civiles, de sociedades civiles, así se denomina el registro. Así es. Y el público de comercio lo hacen para las sociedades mercantiles. Entonces no aplica este caso en particular. No aplica el caso en particular. No. Ok, ¿algo más, mi estimado Pablo, que crees que sea importante en los minutos que nos quedan de la reforma para poder cerrar el tema? Yo sé que es muy amplio y que nos faltaría muchísimo. ¿Sabes qué? Estamos en la máxima casa de estudios. O sea, no estoy en la Ibero donde tengo la licenciatura, ni en el ITAM donde tengo también diplomados. Estoy
en donde soy egresado de la facultad, de la especialidad. Yo creo que una cosa que deberíamos hacer, considerando que es un problema nacional de educación, de educación de fiscal, y generar un mejor México, que deberíamos hacer este programa en vivo con varios diputados de varias fracciones, que donde intervengamos varios especialistas del tema para poder concientizar a los diputados y podamos tener un intercambio fresco, amable, sencillo, directo, y que podamos todos entender de por qué este régimen está siendo rebasado en sus disposiciones fiscales. No comentamos una disposición simplemente, Salvador, te quito 30 segundos, en donde dice que cualquier falta a obligación fiscal pierde su autorización. Y esto no puede ser. Claro. Por favor, organice el programa y yo voy con gusto. Me gusta la idea. Voy a plantearla para ver si la podemos hacer vía Zoom. Claro. O si no, poder, en cuanto se abran las instalaciones de la universidad, hacerla en el auditorio y que estén presentes diputados, por lo menos un diputado de cada fracción parlamentaria, por lo menos, y pues un servidor, tú, obviamente, y algunos otros especialistas, tanto de la facultad como del Colegio de Contadores, para poderlo platicar con ellos. No agredirlos, no, sino discutirlo presencialmente, vía Zoom o vía presencial, el tema y dar argumentos. Exacto, es lo que tenemos que hacer, porque esto no puede continuar así. Esa es mi sugerencia, mi aportación sencilla respecto a el tema que nos has convocado. Así es, sí, porque las causales de revocación que se pusieron este año son, o sea, te tropezaste. Adiós, casi. No, casi, así va a ser. Así es. No puede ser. Eso no sucede en una sociedad mercantil. No sucede en la sociedad mercantil. Así es. Pablo, pues muchísimas gracias por tus comentarios y quiero decirles a nuestros amigos que nos están siguiendo que si se perdieron este programa o quieren conocer más del contenido de los audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, los invitamos a que lo consulten en Facultad de Contaduría y Administración UNAM Videos. Pablo, muchísimas gracias. Y se despide su amigo Salvador Rotera Obanel y recuerde que más vale prevenir que tener una auditoría. Y recuerde que la Facultad de Contaduría y Administración Unida seguimos trabajando a distancia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.